Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la charla Mindfulness del Castillo Interior, versión video. Cuando hablamos de Mindfulness estamos hablando de una técnica occidental de meditación que está basada en las técnicas ancestrales. Está muy adaptada a los tiempos nuestros en los cuales tenemos que reducir los niveles de estrés y bueno, y que al mismo tiempo queremos seguir, o sea, mantener nuestro estilo de vida y tener un estilo de vida que sea digno y donde podamos habitar en calma. La estructura que voy a utilizar va a ser, primero les cuento un poco mi experiencia personal, después vamos a pasar a las conclusiones y por último a la parte práctica. Mientras les cuento algunas cosas dentro de lo que fue mi camino, que me parece un poco más importante poder hablar desde mí y no solo desde un punto de vista de conocimiento o de erudición. Pero bueno, mientras vamos recorriendo ese camino y el proceso que tuve que hacer yo, de a poco voy aclarando algunos conceptos y lo que yo considero de cada uno de estos conceptos. Bueno, digamos que mi camino arrancó con el grupo de meditación llamado Oneness, que es la Universidad de la Unidad, que está ubicada en India. Yo empecé con el grupo acá en Mendoza. El tipo de meditación que solíamos utilizar tiene que ver, está muy basado en la tradición budista. Y cuando hablamos de tradición budista no hay que entender como un hecho religioso, sino entenderlo desde la práctica, así como está la práctica del yoga. Este es un tipo de meditación que tiene mucho de la parte de devoción, tiene mucho de poder encontrar una divinidad con la cual trabajar y que te ayude a recorrer todos esos lugares en los cuales no nos animamos a ir solos. En este contexto es que este tipo de meditación está dirigida a poder reexperimentar todas esas emociones que han quedado trabadas en alguna parte de nuestro ser, de nuestro inconsciente, y que nos están bloqueando para poder llegar a tener la vida que queremos tener. Esa plenitud o esa iluminación, por decirlo de alguna forma. Hay algo que me gustaría decir en este punto, que es que cuando ellos hablan de despertar, usan un concepto muy bonito, una definición muy bonita que dice que despertar es poder sentir genuinamente. Entonces es que equiparan el concepto de despertar con el concepto sentir genuino. Y lo que me gusta de eso es que ayuda como a depurarlo de un montón de misticismo y de discusiones de qué es despertar, qué no es, quién está despierto, quién no está despierto. Me parece mucho más simple poder vivir una vida en la cual nos podemos hacer cargo incluso de esas cosas que son más difíciles de hacerse cargo, como por ejemplo, no sé, los deseos, los sentimientos de culpa, los miedos, la mentalidad de escasez. Entonces poder aceptarlo nos convierte en una persona que no necesita estar peleándose con uno mismo, sino que puede eh, verse a través de todos esos matices que hacen a la existencia y que nos permiten sentirnos más íntegros, ¿no? Cuando digo íntegro no digo solo una persona que es íntegra en lo aparentemente bueno, positivo, sino que es una persona que también se puede sentir íntegra con esas partes más oscuras. Y bueno, y acá aprovecho para decir una frase que me parece fundamental en este tema, que es la frase de Jung, cuando él dice: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino que lo hace haciéndose cargo de su propia oscuridad. Y bueno, nada, los dejo ahí meditando, los dejo ahí reflexionando, flasheando con esta primera parte.
y vuelvo a lo que fue mi camino. Cuando empiezo a meditar y empiezo a ver en medio de todo ese bosque oscuro donde estaba gran parte de mi vida y de mi existencia, obviamente que habían un montón de cosas que tenía no resueltas, y entre las cuales era mi salud física, mi salud mental. Eh, Primero me encontraba con unos dolores de columna muy fuertes debido a una escoliosis que aún tengo, pero que ya no es problema en mi vida. Y también tenía muchos cambios de ánimo, cambios de humor, eh, que bueno, eso obviamente que me conducía a no tener una buena relación con las personas de mi entorno, o no llegar a concretar un montón de cosas que me proponía, porque bueno, muchas veces me terminaba boicoteando. Y en el trasfondo de todo eso había una narrativa que yo mantenía, que era una narrativa negativa, ¿no? Donde muchas veces me ponía en víctima. me- entonces, bueno, eh, al observar todo eso y en una búsqueda de sanación, pasando, digamos, de los aspectos más sutiles a los más densos, o sea, de la parte más mental a la parte más física, un día se me ocurre la magnífica idea de empezar el profesorado de yoga y tener un conocimiento un poco más profundo, un conocimiento un poco más holístico de todo este nuevo mundo que me empezaba a apasionar. Así que mientras estoy haciendo el profesorado, vuelven a aparecer nuevamente un montón de fantasmas que tenía no resueltos. Como por ejemplo, bueno, yo sentía que tenía mucha ansiedad, y ahí empiezo como a pelearme conmigo, porque como si estoy haciendo todo esto y me sigo sintiendo mal, y no logro tener la vida que quiero tener. Así que bueno, sigo, a pesar de ciertas inconstancias, sigo en este camino del yoga, de la meditación. Y otro día, para potenciar este viaje hacia mi interior, tengo también otra magnífica idea, que es empezar a trabajar con la medicina ancestral, con la medicina amazónica. Realmente ahí es cuando se produce un punto de quiebre, porque de estar haciendo un camino que era lento pero seguro, es como que me termino zambullendo al, al agujero negro, que siempre dicen que uno cuando toma estas decisiones es como solo un viaje de ida. Y bueno, entonces me termino metiendo en ese agujero negro, y realmente ahí es como que se aceleran todos los cambios que estaba buscando, con medicinas como ayahuasca, como medicina cambó. Y bueno, después, al despertar, digamos, que obviamente que esto me lleva a tener que mantener una gran disciplina y compromiso conmigo, con mi cuerpo, con este cuerpo que había dejado de lado tantos años de ignorancia, ¿no? De, de medicación, porque ya hacía un tiempo que el objetivo que yo tenía era cambiar medicación por meditación. Pero cuando empiezo a meterme en el viaje de la medicina ancestral, realmente me lleva a tener que comprometerme más con una práctica diaria que me mantenga en mi eje, en mi centro, enraizado. Así que lo que sucede, como, como volviendo de este viaje de iniciación, empiezo a sentir mucha más energía, ¿no? Empiezo a sentir que todas esas cosas que no me animaba a hacer, o todos esos miedos que estaban ahí, toda esa cosa anquilosada, esa falta a veces de autoestima, todo eso empieza a desaparecer, lo empiezo a trascender, y de haber empezado con la necesidad de hacer esto, hacer el otro, hacer tal o cual terapia, me encuentro con que puedo trascender este paradigma de necesidad, que viene obviamente de un paradigma capitalista, de un paradigma de consumo, ¿no? De consumir bienes materiales a consumir bienes espirituales.
me empiezo a ser consciente y ya nuevamente como que me quiero correr de esa búsqueda y empiezo a encontrar un montón de cosas y, y bueno, me empiezo a sentir como una persona mucho más empoderada, que puedo llevar las riendas de mi vida sin necesidad de, de estar buscando, sin necesidad de que aparezca una solución mágica. Y bueno, y a partir de ahí que empiezo a sentir un cambio muy grande en mis relaciones, en mi relación con el dinero, en mis relaciones de pareja, en pasar a tener una mentalidad de escasez a pasar a una mentalidad de abundancia. Bueno, todo esto que suena muy bonito y que a veces parece muy difícil de encontrar, ¿no? Eh, pero bueno, en definitiva empiezo a darme cuenta que el cambio real va desde mis hábitos, va desde mi voluntad, que toda esta vida que siempre había ansiado era algo mucho más simple. Entonces puedo reconocer que este retorno a mi esencia, a mi hogar, se da desde la simpleza, no desde una búsqueda desesperada como algo difícil, sino que es algo fácil. El volver a la Pachamama, ser un hijo más bonito de Pachamama. Así que bueno, eh, hasta ahí, hasta ahí esta parte del viaje, digamos, de sanación. Y ya una vez conquistado, digamos, todos estos nuevos hábitos, es cuando decido ir a por todas esas cosas, todos esos sueños que me había, que me había, que me había postergado tanto tiempo. Así que bueno, empiezo a hacer algunos viajes por Latinoamérica, viajes físicos y reales, que me llevan a encontrarme más de lleno con este poder personal, poder expandir mis límites, mis zonas de confort y encontrarme con que todas esas limitaciones que tenían en la mente eran barreras ilusorias. Entonces, bueno, obviamente que después de cada viaje siempre sentimos que volvemos sumamente transformados. Así que bueno, todo este viaje de transformación personal me lleva nuevamente al mindfulness, porque en el último viaje en el sur de Chile me encuentro con un gran hermano, con un gran amigo. Bueno, en realidad lo conozco en ese momento y era un fanático de mindfulness también. En realidad vamos a decir que era meditación vipassana, que es la técnica original de donde se sale el mindfulness, que es poder ver las cosas tal cual como son, que es la técnica que, eh, que nos pasa a Buda para poder liberarnos del sufrimiento. Bueno, y antes de terminar esta primera parte, este primer recorrido, hay un concepto que me quedó en el tintero que es el del yoga. Por qué me dirijo al yoga y por qué me enamoro de esta herramienta? Nosotros estamos acostumbrados a separar lo que es yoga de lo que es meditación y no es otra cosa más que esta mente, digamos, que tiende a ser separativa, ¿no? A separar una cosa de la otra. eh, entonces, todas estas técnicas, tanto sea la meditación como el yoga, se dirigen a restablecer nuestro estado de unidad con el entorno. Cuando yo aumento mi frecuencia, mi nivel de conciencia, estoy más cerca de los demás y no soy un ente separado. Que eso es lo que, bueno, hay una historia que tiene que ver con la ilusión del velo de Maya, una historia de India, que es lo que nos separa de las demás cosas. Mientras yo estoy unido, por ejemplo, estoy en este estado de unidad, pasan cosas como, no sé, Cleopatra, mi gata, que está acá conmigo, se acerca, ¿no? Entonces estoy en una frecuencia que me permite abrir mi corazón, abrir mis chakras, a estar en un mayor estado de conexión con mi entorno. Y cuando hablamos de yoga estamos hablando
de que eso que estaba separado, un cuerpo por acá, o sea, un cuerpo que lo llevo a todos lados, pero que no lo habito, que no soy consciente que lo tengo, lo integro de una forma, a través de movimientos que son asanas. Patanjali, que es el que primero baja el sistema del yoga, por inspiración divina, diseña un sistema de posturas y de asanas que me permiten estar más tiempo en meditación, ¿sí? Así que nada, me parece esta una consideración muy importante a hacer y entender de que todas las técnicas, cuando hablamos de yoga o cuando hablamos de meditación, son todas técnicas que no están totalmente divorciadas la una de la otra, sino que son diferentes partes de un todo. Y cada una, digamos, se va a dirigir a trabajar más sobre un área más física, más densa, o un área más sutil, más mental, o una técnica que tiene que ver más con visualización, con afirmaciones. Pero bueno, eso va más allá en la comodidad de cada quien, de qué tipo de práctica o técnica es la que más, qué tipo de herramienta es la que más se adecua al ritmo de vida de cada uno. Bueno, la seguimos en el próximo vídeo, que vamos a estar hablando un poco más de algunas conclusiones que saqué yo de mi experiencia de mi viaje con la meditación y con estas terapias. Y sobre el final vamos a pasar a la parte de práctica, las técnicas que a mí me parecen fundamentales y cómo las encuentro que tengan una armonía, y las he ido relacionando. Bueno, muchas gracias y que tengan un magnífico día.